un domingo más en victoria. Realmente es un gozo estar parado aquí. Es una victoria poderme parar ahora al levantarme, ver al costado a mi amada esposa, levantarme, ver a mis hijos y hoy aquí. Aunque ustedes no lo vean, tengo a mi hijo Urias aquí, a mi amada esposa Joyce aquí, a mi princesa Jessica Cristina aquí y a Pepe, mi hijo, en este momento, aquí todos reunidos porque hemos declarado que yo en mi casa serviremos al Señor. Y Spot, me están llamando por Spot, también está Spot. Así que tengo un mensaje bonito, sobre todo quiero que lo capte porque es necesario que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de turbio, en estos tiempos, no sé la palabra, debo decir, de movimiento, de que te puede bajar el ánimo, todo, tú y yo tenemos que resplandecer. Tú y yo tenemos que ser esa luz y potenciarnos, ¿verdad? No te puedes deprimir. Quiero empezar con un versículo que está en Isaías, para que vean que ya venía la promesa de antes. Isaías 9, un profeta de los grandes, dijo esto, porque un 9:6, todo el 9, del 9, 1 al 7, habla sobre el nacimiento y reinado del Mesías. Ya proféticamente lo decía, pero solamente quiero leerles el 6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso traía el nombre del esperado ansiosamente por la humanidad, Jesucristo. Él llegó aquí en la tierra, y quiero introducir, hoy tengo muchos versículos porque quiero que te pares firme. Vamos a empezar hablando sobre Jesucristo. Estuvimos haciendo el libro de Hechos, y en el libro de Hechos, la historia, tú sabes que fue escrito, el libro de Lucas, escrito por el doctor, fue hecho históricamente. Él tomó mucho conocimiento y con su sabiduría, con su entendimiento, el doctor hizo mucha énfasis creíbles en este libro y lo constatamos con otros, pero nos ha edificado un montón Lucas. Entonces quiero leer unos versículos que vienen a raíz de Lucas, que nos han fortalecido sobre la vida de Jesús aquí en la tierra. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos todos que por Adán entró el pecado y tuvo que venir Jesús. Jesús vino con un propósito aquí en la tierra, y lo sustenta este otro versículo, está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús vino con un propósito. Jesús vino con el propósito de que nadie se pierda y de que todos tengamos vida eterna. ¿Está claro eso? Ese fue el propósito del envío de Jesús aquí en la tierra, para quitarnos el pecado que entró por un hombre, sacarnos. O sea, Jesús vino con un propósito aquí en la tierra. Pero no es que Jesús llegó, claro, y llegó como va a ser su segunda venida, ya en victoria, porque Él ya está en victoria, pero Él vino a demostrarnos, a fortalecernos como hombre, para mostrarnos que sí se puede verdaderamente. Y no es que Él vino ya grande, Él vino, como dice en Isaías, un niño. Él vino ahí como un niño para que tú y yo pasáramos. Y Él no solamente vino y dijo, ok, soy el Hijo de Dios, se va el pecado. No. Él vino para dar un propósito con un destino en nuestras vidas. Por ejemplo, dice en Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús vino y se preparó. No es que Jesús vino y pasó una preparación. Él comenzó a crecer en sabiduría, dice, y en conocimiento. Y en ese conocimiento, en esa preparación, tuvo que tener un balance para estar en gracia con Dios y con los hombres. Es la preparación que nosotros tenemos. Vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar tormentas
momentos de gozo, pero hay una preparación que tú y yo tenemos que asumirla verdaderamente. Otro versículo que sustenta esto es Mateo 4, 1 y 2, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús pasó hambre, Jesús pasó necesidades, pero es parte del entrenamiento de lo que tú y yo tenemos que pasar. Campeón, cuando hay un propósito, encuentras el propósito que Jesús ha entregado a tu vida, tienes que pasar un proceso. Tienes que estar dispuesto a prepararte y a saber que todo lo que pasa es para bien. Que si Jesús te lleva por una tormenta y te dice, vamos por la tormenta, no es que, wow, Él quiere que estés en la tormenta, Él quiere que pase la tormenta, pero tienes que saber que estás con Él al lado. Es importante. Es importante que pases todas estas cosas, es importante que te prepares, es importante que pasemos aflicciones, gozos, enseñanzas. La vida te enseña en Cristo Jesús. Lo centras todo hacia el propósito por el que estamos acá. Y Jesús centró todo. Todo lo que pasaba Jesús era para fortalecerse y prepararse para su propósito de salvarnos, de darnos vida eterna. O sea, Él pasó un proceso. En Juan 4:34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Wow! Él vino, dice, con un propósito de hacer la voluntad del Padre. O sea, mis propósitos, mis planes tienen que estar dentro de los planes de Dios. Y para que se cumpla la obra, Él vino y se preparó para cumplir. Se tuvo que apasionar, porque solamente apasionado tú no vas a caer, no vas a pecar, te vas a levantar. Así te sientas deprimido, tu pasión te va a hacer que te levantes y puedas llegar a cumplir la meta del propósito por el cual estamos aquí. Otro versículo que acompaña esto y me encanta es Lucas 9:22, que dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús sabía que todo lo que había invertido, todo iba a ser desechado por las grandes autoridades religiosas, las cuales ya hablaban de la segunda venida de Jesús, perdón, de la primera venida de Jesús. Pero él sabía, pero su pasión hacía de poder cumplir el propósito. Y ese lo quiero hablarte. Jesús vino con un propósito, se preparó y se apasionó. Ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora quiero hablarte sobre nuestra. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese Cristo ha vencido al mundo. Ahora nuestra vida debería ser más fácil en medio de tormentas. Pero si tú te enfocas verdaderamente en el tema que tengo hoy: propósito, preparación y pasión. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Jesús lo tuvo que pasar. Jesús como hombre lo pasó, no solamente como Dios, cuando permitió, cuando Él dice que el Espíritu fue llevado, porque nosotros somos espíritu, que tenemos un alma, como dijo mi hijo en el discipulado, que habitamos en un cuerpo. Entonces, si manejamos ese orden, tú vas a poder encontrar tu propósito, prepararte y apasionarte. Pero tienes que pasar estos procesos para llegar a tu culminación. Y quiero desglosarlo porque es tiempo de hacerlo. Es tiempo de que salgas de tu conformidad, de tu timidez, de estar metido en tu casa y salgas a conquistar el mundo y a traer la paz. Nosotros no hemos venido a guerra ni a conflicto, hemos venido a paz. Hemos venido a traer esa paz. En medio de esta dificultad, en medio de esta tormenta, en medio de esta desfiguración política, tú y yo tenemos que traer paz, esperanza, vida eterna. Que hay algo más que esto. La gente tiene que vernos a nosotros prósperos. Las adversidades y dificultades del mundo van a estar en nosotros, pero tranquilo, porque Él venció el mundo. Y tú y yo estamos y tenemos que prepararnos. Por eso que es el énfasis que decimos de los discipulados.
de los martes familiares, de algo, cómo encontrar tu don. Porque la reunión de algo es cómo usar tu don. No tienes que ser un artista, tienes un talento que usarlo. Los jueves, noche campeones, para ver que tú eres más que victorioso, no solamente para deportistas, para todas las personas. El viernes es un discipulado porque Jesús se preparó y preparó gente. Y eso es lo que creemos. Los sábados, enfocado en que tú, joven, estás hecho para este mundo. Y no solamente para los jóvenes, sino para conquistar todos. Y los domingos estar firmes aquí, pero firmes congregándonos para mantener los carbones encendidos. Esa es la finalidad. Pero tú no puedes salir y decir, wow, qué maravilloso, el pelado Pepe lo hizo bien, wow. No, no, no. Tú eres el indicado de transformar este mundo. Tú eres. Y quiero fortalecerte en estas tres partes. Vamos a ir con el número 1, el propósito. Sabemos todos que tenemos un propósito, pero en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, porque creo que tú estás amando a Dios, ¿no? Si tú estás parado acá y escuchando esto, es porque amas a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Dice que todo le ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amigos, mi propósito está dentro del propósito de Dios. Dios, cuando me trajo a esta tierra y me puso los padres que tuvo y en el lugar que tuvo y la economía que tuve y las circunstancias y adversidades, era para cumplir el propósito de Dios con mi vida. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, mi propósito no puede estar desligado del propósito de Dios. No es verdad. Es más, la fuerza y todo, cuando yo lo usaba para mis bienes, tenía muchos errores, muchas fallas y caía. Y me iba a ir a una muerte eterna. Cuando lo alineé al propósito de Dios, encontré verdadero enfoque de mi vida. Y es lo que hago ahora. Entendí que fui diseñado para el propósito de Dios. Entendí que tú tienes, y tienes que entender eso. Tú que estás ahí, tienes que entender que tú fuiste diseñado para el propósito de Dios. Y si fuiste diseñado para el propósito de Dios, no eres cualquier cosa. Tú no puedes desvalorarte. Tú no puedes pensar que no eres importante. No, si estás en los propósitos y los planes de Dios, tú eres muy importante para el reino. Tú eres fundamental. Y tienes que creértelo, porque eso empieza. El propósito es creerte que tú eres esa persona. Si tú te lo crees, tú puedes ir al segundo paso. Si tú no lo crees, el segundo y el tercer paso no lo vas a cumplir. El primer paso es creer que hay un propósito en tu vida. No importa lo que el mundo diga. Me encanta esto que lo hicimos en Mata Gigantes. En una película, lo principal es el final. El argumento es todo lo que te atrae, pero lo principal es el final. Ok, acá no importa cómo empezaste, acá importa cómo decides terminar el final de esta película. En victoria en Cristo Jesús, cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra, porque tienes que cumplirlo aquí en la tierra. Así que ya sabes, propósito, el número 1. Encontré el propósito y tú y yo estamos en los planes de Dios y en el propósito del que nos llamó. Número 2, preparación. Si tengo el propósito, ahora me tengo que preparar. No es fácil. Para yo ser pesista tengo que entrenar y prepararme todos los días para cualquier cosa. Si quiero ser un cocinero, igual, tengo que prepararme para aprender a cocinar. Para cumplir el propósito de Dios, yo tengo que prepararme. Dice Filipenses 4:9. Los que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Campeones, hay un aprendizaje día a día. No solamente lo que el mundo te da, lo que los hermanos te dan, sino la palabra de Dios, y tienes que prepararte. Dice lo que aprendiste, lo que aprendiste. Me encanta, dice, lo que por gracia recibí, por gracia lo doy. Lo que recibiste, lo que oíste verdaderamente y vistes de mí. No habla del mundo, escúchame bien, no habla de lo que tú vistes del mundo y oíste del mundo, porque eso nos mata, eso nos aplasta. Es de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante prepararte y saber quién fue Jesús. No sabes lo maravilloso que está edificando en mi hogar, llevar los evangelios, enamorarnos cada vez de Cristo, ir apasionados verdaderamente. Y es esto, porque estamos aprendiendo, recibiendo, oyendo y viendo lo que Él hizo. Y eso nos hace vivir en paz en medio de la tormenta. Puede haber aflicciones,
puede haber escasez en mi hogar. Escucha bien, así como en tu hogar, puede haber días que no tengamos que comer, pero hay paz. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que dependemos de un Dios vivo, que estamos en sus propósitos, en sus planes, y Él se provee. Que cualquier dificultad y adversidad que parezca es parte del desierto para tener hambre y poder depender de Él, no de nuestras fuerzas. Eso queremos llevar reflejado. Yo quiero que entiendas esto porque necesitamos hombres, obreros, que podamos llevar este testimonio de paz al mundo entero que se está perdiendo, se está asustando. Mira los periódicos, puras noticias negativas. La gente está creyendo que eso es lo que se merece y no es verdad. Estamos en los planes y propósitos de Dios y para Él todo es victoria en Cristo Jesús. Preparación número 3. Si hay preparación, hay pasión. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, escucha, todo lo que me diera a la vez, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, escúchame bien, allá, a donde vas, a donde vamos a ir, no hay obras, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Campeón, toda la sabiduría puesta en Dios, todo tu trabajo, toda tu obra, todo lo que hagas tienes que hacerlo aquí. Y tienes que apasionarte. No puedes estar, es que estoy enfermo, es que tengo temor esto, es que no. Sal y transforma el mundo para Cristo. Sé un mensajero de paz. Apasionate por usar el talento que tienes en el propósito de Dios. Prepárate verdaderamente. Y eso va a hacer que cada día te levantes. Quiero contar un poco mi testimonio. Yo no sé si vuelva a ser un show de fuerza. Yo no sé cómo están las circunstancias. Yo no sé que después de esta cuarentena, qué es lo que viene. Pero de algo estoy seguro. De que todos los días vivo apasionado por ser el mejor para Él. Y seguiré entrenando. Me seguiré levantando 2 horas diarias a cumplir y fortalecer el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y el cual es la imagen de que Dios está usando en mi vida como propósito para alcanzar gente para Cristo. Todavía me paro con gente y todavía por intermedio de estas redes doy seminarios y todo, y tengo que estar bien porque sigo siendo un ejemplo en Cristo Jesús y me voy a seguir apasionando. Doy gloria a Dios cuando la gente me dice: Pepe, estás igualito. No he vuelto a mi abuelito, no, igualito cada vez, como hace 10 años, 20 años. Y eso, ¿sabes qué? Solamente lo hace la pasión de vivir en Cristo Jesús, de seguir entrenando y manteniéndome físicamente. Por eso que la jubilación ni siquiera pasa por mi mente, pero no sé lo del mañana, ni siquiera me afano por el mañana. Hoy vivo preparado, apasionado y preparándome para poder llevar el Evangelio de Cristo. Creo verdaderamente en eso. Conclusión. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe nuestros pensamientos. Dios sabe a dónde nos quiere llevar. Dios comienza a obedecer. Comienza a entender que estás en los propósitos de Dios. Que Dios te diseñó a imagen y semejanza de Él para algo. No para que seas un adorno, un habitante más, sino para que seas un instrumento de paz. Y tienes que prepararte. Tienes que verdaderamente invertir. Cuando hay pasión. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a enamorar a mi esposa, vivía apasionado, pero emocionado. Porque la pasión me llevaba esa emoción. Y terminaba de trabajar en una fábrica, un molino de arroz, venía en el polvillo, y me metía un baño solamente pensando en ella. Y por más que estaba cansado, salía, y a veces no tenía la moto, no estaba el auto, y caminaba para llegar a su casa. Verdaderamente, queridos. Campeones, ahora más que tengo un propósito, no solamente de amarla a ella, amo a Cristo sobre todas las cosas. Eso me tiene que apasionar a salir, a buscar herramientas para alcanzar
No conformarme con 2 o 3 personas, sino cambiar el mundo para Cristo. Anhelo cada noche que tengo que preparar las luces con mi familia y hacer el escenario, convertir mi casa en una casa de bendición para Dios. Anhelo estar el domingo parado acá llevando un mensaje. Vestirme como para el Señor. Anhelo invertir mis finanzas, mi vida para Él, para extender el reino de Dios. Anhelo, me apasiona que toda mi casa, todo lo que tengo, sea para Él. Anhelo cuando una persona se convierte. Estoy feliz cuando una persona se va a esta tierra, como hace unos días un amigo, pero se va a la presencia de Dios. Porque estuvo convencido y dedicó su vida a Cristo. Eso me apasiona. Me puede entristecer mi alma, mi cuerpo, pero mi espíritu tiene que estar feliz. Me pongo triste cuando hay mucha gente que se va sin tener a Cristo en su corazón. Me pongo triste cuando veo el mundo todavía en aflicciones, porque mi pasión hace que avance. Y eso es lo que quiero que tengas tú, una pasión. ¿Qué tiempo libre que tienes? ¿Qué libre? No estés usando en cosas malas, cosas que te pueden atormentar, apagar. Comienza a juntarte con carbones encendidos, con personas que sean luz para que tú seas esa luz. Apasionate. Propósito, preparación y pasión para ser esa generación que transforme. Yo ya he dicho a muchos personalmente que honro su crecimiento. En jóvenes hay unos jóvenes que han crecido una barbaridad, otros que han estancado. Pero no quiere decir que si estancares eres menor que el otro. Es solamente que te prepares y te apasiones para cumplir el propósito de Dios. Hombres, escúchame bien, y mujeres que invertían en sus principios, de salir seminando el domingo, agarraban, almorzaban y se iban hasta el sur o se iban hasta el norte a predicar. Ahora no, queremos dormir. Hemos perdido esa pasión, hemos perdido ese primer amor. Invertíamos tiempo en evangelizar, en salir en la semana. Ahora no, hasta cumplimos. Ok, le voy a cumplir al pastor porque el pastor lo quiero. No es porque me quieres a mí, es porque tienes que entender que hay un propósito y tienes que prepararte para vivir apasionado, para cumplir la gran comisión. Ok, voy a conectarme el viernes, voy a conectarme la semana, todo. No, tienes que invertir también, porque tú te preparas, y no te apasionas y no das lo que por gracia recibiste, te vas a empachar. Vas a empezar a estar tan empachado que vas hasta dudar de los mensajes y todo. No me pareció, este estuvo más o menos, estuvo porque estás con tanta información y no estás dando. Tenemos que salir a conquistar el mundo, pero tienes que apasionarte. ¿Te acuerdas cuando te ibas hasta Chocaya? Sin importarte nada. ¿Te acuerdas cuando 5 de la mañana, 6 de la mañana, nos veníamos y nos juntamos en un parque a orar, dejando todo en el frío? ¿Te acuerdas cuando hacíamos misiones? ¿Te acuerdas cuando no te importaba si tenías 10 soles e invertías 8 en el reino de Dios? Vuelve a tu primer amor. Apasionate. Tú y yo fuimos diseñados para cumplir el propósito de Dios. Prepárate y ve apasionado como Cristo lo vivió. Quiero orar por ti. Padre amado, mi Dios, gracias por esta generación de hombres y mujeres que estamos aquí conectados. Creemos que vamos a llegar. Señor, perdónanos si no nos hemos apasionado, si nos hemos enfriado verdaderamente. Pero es tiempo, Señor, de creer verdaderamente que somos hechos para transformar una generación, que somos hechos para ser personas de bien, que traemos la paz. Señor, aquí estoy para servirte realmente, y quiero dejarte
con unos versículos de Apocalipsis escritos, una revelación de ángeles hablándoles a Juan, ahí él exiliado, porque fue el único que no murió desastrosamente, y Dios le revela, y él tiene unas cartas para unas cartas, una de ellas es para Esmirna, de las cuales somos nosotros. Pero quiero hablarte, por ejemplo, el mensajero a las 7 iglesias. Por ejemplo, al mensaje a Efesios, en 2, el versículo 4 y 5 dice, voy a leerles desde el 2 y quiero que vean esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Estás preparado? ¿Tienes esto? Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Tremenda palabra. Pero mira lo que dice Dios. Pero tengo contra ti que has dejado, wow, tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras, pues se recuerda de lo que estás haciendo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y no te hubiere arrepentido. El mensaje a Esmirna dice en 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Escúchame bien. Esmirna, escucha bien. Él conoce tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas, dice. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda venida. Hay palabras de promesa, así que sé fiel. Vas a tener tribulaciones, pero séle fiel hasta la muerte y apasionado. Que Dios te bendiga grandemente. Fue un honor estar aquí, es un honor pararme y anhelo. Si tengo lágrimas ahora, que porque creo verdaderamente que cada persona que está conectada cumplimos el propósito juntos. Y te necesito. Quiero escucharte, que escribas ahí, cuenta conmigo, pastor, aquí estamos, en las buenas y las malas. Vamos a extender el reino de Dios, porque Dios te necesita. Una de las pocas súplicas de Jesús es rogar por obreros, porque la mies es mucha, la cosecha está lista, y tú y yo tenemos que preparar.